Me esperan 24 horas de viaje entre vuelos y escalas. Estoy saliendo de la ciudad de Mérida y me dirijo a la ciudad de Praga, pero tengo dos escalas en el camino, una en Ciudad de México, una en Londres, cambio de aerolínea y entonces ahora sí nos vamos al destino final, que es Praga. Todo esto va a llevar un tiempo de 24 horitas y en este video les voy a ir platicando mis consejos para que estas 24 horas pasen más amenas. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Listo, pasamos ya el puesto de seguridad, ya nos checaron todo listo. Me estoy caminando ahorita a la parte de salas, donde voy a comer algo y voy a tomar algo porque me estoy muriendo de hambre. Porque obviamente entre las prisas y todo, no he comido, no he tomado nada, asegurándome que todo esté completamente listo para esta nueva aventura. Y pues nada, vamos a comer algo rapidito, porque hace hambre y nuevamente 24 horitas de vuelo. Bueno, pues antes de abordar un avión, lo primero que les recomiendo es definitivamente ir al baño, para ser un poquito más tranquilos. Y yo la verdad es que siempre trato de evitar usar los baños que están en los aviones. La verdad es que es un poquito incómodo y bueno, nada como ir a un baño normal, ¿no? Y en este caso que estoy cruzando distintos usos horarios, ¿no? Que primero voy a Londres y luego voy a Praga, que son también allá entre esos hay una hora de diferencia. Lo que más recomiendo para el jet lag, primero que nada, es mantenerse hidratado. Dos, tratar de pensar, bueno, más bien pensar en que vamos a dormir en el avión las horas acorde al destino al que estamos yendo. Me explico. Si a donde estamos llegando van a ser las 4 de la tarde, son más 7 horas como en el caso ahorita entre México y Londres, pues yo voy a dormir las primeras, o voy a tratar de dormir las primeras 4 o 5 horas del vuelo, para que cuando yo me esté despertando de esas 4 o 5 horas van a ser las 9 de la mañana en Londres. Entonces ya el resto del viaje ya no voy a dormir, me voy a dedicar a, pues, a ver una película, a escuchar música, lo que sea, y esto va a hacer que ya nos vayamos adaptando al nuevo uso horario desde un principio. Obviamente ese primer día va a ser un poquito pesado, porque bueno, vamos a haber dormido únicamente 5 horas, pero pues la verdad es que tampoco es algo imposible y al día siguiente uno ya va a estar prácticamente con nuevo. Ojo, muy importante lo que les comenté anteriormente, mantenerse hidratados, traten de evitar el alcohol a toda costa previo, durante y después del vuelo, porque también el alcohol nos deshidrata y eso va a hacer que nos pegue más todavía el jet lag. Entonces agua, mucha agua, previo, durante y después de. Son las 3 de la tarde y para cuando yo esté llegando, bueno, sale el vuelo ahorita a las 4 y para cuando yo esté llegando a Praga y todo van a ser las 12 de la noche ahí, menos 8 horas de la diferencia de horario. Son las 4 de la tarde, ahí están las 24 horas que me voy a aventar en este momento. Ahora sí, ya estamos en el pasillo de abordaje y empieza prácticamente oficialmente el primer vuelo de 3. Bueno, pues ahora sí oficialmente ya estamos a bordo del primer vuelo. Ya me encuentro en la parte del tramo Mérida, México. En este momento estamos pasando frente a las costas de Progreso. Vean nada más qué chulada de vista. Nos esperan prácticamente 2 horas de vuelo y luego 4 horas de escala en la Ciudad de México, así que los dejo, voy a escuchar un poquito de música, voy a seguir platicando con mi vecina, que es la cosa más entretenida que me ha tocado. Entonces nada, a disfrutar el vuelo, tribu, y nos vemos ahorita en Ciudad de México. Y pues seguimos aquí en el primer vuelo Mérida, México. Me ven con un cubrebocas porque hay algunas personas que están tosiendo. Entonces pues le pedí a la sobrecargo que me diera un cubrebocas, porque la verdad lo último que quiero es llegar enfermo a mi destino y pasar mis siguientes 2 semanas pues no disfrutando el viaje. Entonces me pedí y cubrebocas y les recuerdo que parte muy importante del vuelo, sobre todo en vuelos tan largos como el que vamos a hacer el día de hoy, hidratarse, mucha agua. Así que venga. Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Para su información, la hora local. Llegamos al primer destino, Ciudad de México. Bueno, ahora sí ya desembarcamos. Estuvimos como 20 minutitos en el avión esperando que nos dieran acceso a pasillo de desembarque. Y ahora sí nos tocan 4 horitas de espera hasta el siguiente vuelo. Ahora sí con destino a Londres. Y ya vamos a ir a un poquito más de la mitad de camino. Pero venga, voy a buscar algo de comer, algo de tomar. Bueno, agüita todavía me queda, pero algo de comer, porque la verdad es que no he almorzado y ya son las 6 casi y media de la tarde. Después de una breve parada en pits, o sea, en el baño, seguimos aquí a la parte superior para tomar la conexión a Londres. Pero bueno, tengo 4 horas
Vamos a ver si conseguimos pasar alguna salita para poder descansar un poquito mejor, para poder comer sobre todo. Y pues nada, ya estamos nuevamente en área de salas aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México. Está en remodelación el salón de Aeroméxico, entonces pues no voy a poder entrar al salón a descansar un ratito, ni modo, pero qué chido que lo estén remodelando, porque pues obviamente me imagino que va a quedar mucho mejor. Pero bueno, en fin, sigamos. Bueno, pues encontré una solución, ya que la sala de Aeroméxico estaba cerrada, pues empecé a preguntar en distintas salas a ver si en alguna se podía pasar para tener el acceso. Logré conseguir una, se llama VIP Port, me costó 650 pesos, puedo estar aquí un máximo de 5 horas, pues tienes alimentos, bebidas incluidos. Tienes 3 bebidas alcohólicas como tope, ya las demás pues te cuestan además. Aparte, hay un pequeño salón de descanso, que es un salón donde te puedes acostar, donde está un poquito más oscuro para que descanses todo. Y pues está el área general que vemos acá, y allá arriba hay otra área general, pero está sumamente lleno precisamente por este tema del salón de Aeroméxico que está cerrado. Pues bueno, mucha gente opta por venir acá y pues es lo que hice, así que ya me pedí algo de comer, algo de tomar y a esperar 4 horitas para nuestro siguiente vuelo. Pues listo, se acabó la experiencia de la sala VIP. Ya el abordaje va a empezar en cualquier momento y toca caminar a la sala. Ya, por fin, viene el vuelo largo. Y les voy a ser muy sincero, ya estoy cansado, ya estoy listo para dormir. Comí como cerdo aquí en la sala, entonces lo primero que voy a hacer al subirme va a ser dormir, porque tengo que dormir las primeras 4, máximo 5 horas del vuelo. Ya después, ya no puedo dormir para ajustarme al horario del nuevo lugar y así tratar de evitar el jet lag lo más posible. Y pues hicimos una última parada en los pits, porque recuerden que es más cómodo ir al baño en el aeropuerto que en el avión. Bueno, al menos a mi punto de vista. Ahora sí, ya nos vamos a la sala 69, porque mira, ahí están anunciando. Ya están anunciando sala 69. Ahí está nuestra sala, vamos. Y como pueden ver, ya se formó toda la fila para abordar el vuelo a Londres. Mi recomendación es que cuando pase esto, en vez de formarse, quédense aquí afuera y aprovechen el tiempo para estirarse, ya que aquí tienes espacio y en el avión no. Nos espera un vuelo de aproximadamente 9 horas, entonces el tiempo que podamos aprovechar fuera del avión es muy valioso. Bueno, pues ahora sí ya estamos a bordo, Ahora es esperar a que termine de subir la poca gente que queda. Y nos esperan 9 horas y cachito hasta Londres. Como les dije, yo me voy a dormir las primeras horas para que cuando despierte estemos despertando alrededor de las 8 o 9 de la mañana, hora local del destino al que vamos, y así evitar lo más posible el jet lag. Así que, tribu, buenas noches. Buenos días, pues llegó la hora de desayunar y me trajeron algunos hotcakes con frutita, panecito, yogurt y agüita. Y pues ya estamos a hora y media de nuestro destino, ya estamos muy cerca, bueno, de la segunda parada más bien, porque todavía me faltan otras 4 horas de escala y otro vuelo de 2 horas para llegar al destino final. Pero bueno, ya vamos por menos, vamos a cenar, vamos a agarrar un poquito de energía y sigamos con este recorrido. Hemos llegado, tribu, ya estamos oficialmente en Londres. Vamos a pasar ahorita en migración y luego me toca agarrar maleta, volver a salir. Tengo que volver a presentar mi mostrador porque cambio de aerolínea, volver a hacer check-in, volver a pasar seguridad y esperar un par de horas para tomar el siguiente vuelo, ahora sí con el destino final a Praga. Pues ya cruzamos el puesto de seguridad, ya tengo mi maleta nuevamente, es hora de salir, encontrar dónde está British Airways, que es la siguiente aerolínea por la cual voy a volar. Estoy en la terminal 3, entonces no sé si sea en esta misma o sea en otra, pero lo vamos a averiguar en un momentito. Oigan, está bello el clima que me recibe en Londres el día de hoy. Fíjense nada más, cielo azul, cielo despejado. No hay frío, me vengo con chamarra, pero porque la tenía en el avión. Pero la verdad es que ahorita me lo voy a quitar porque ya está calorcito. Y qué bonito, por fin, ya pasó la parte larga del vuelo. Vamos a dejar la maleta y vamos a pasar a comer algo porque me estoy muriendo de hambre. Aquí ya son ahorita casi 5 de la tarde, entonces en México son casi las 10 de la mañana. Vamos por unos. Sí se puede, tribu, vamos. Listo, ya hicimos check-in, ya tengo boletito listo, ya estamos listos. Voy a cruzar seguridad nuevamente
y vamos a ver si también aquí hay alguna salita lounge donde podamos pasar el rato para pasarlo un poquito más ameno y tener que comer y tener que tomar y todo. Entonces, pues nada, vamos a cruzar seguridad. Listo, ya cruzamos seguridad y ya me encuentro en la parte de salas. Y ya encontré que hay 2 salas lounge que se puede pagar para entrar. Estoy llegando a la primera. Voy a comparar costos y qué es lo que ofrecen para tomar la mejor elección. Pero solo hay 2 disponibles que puedes pagar para entrar. Entonces vamos a ver cuál de las 2 está mejor. Y ahorita les paso la recomendación. Oigan, pues al final no entré en ninguna de las 2 salas. Una estaba completamente llena y la otra tenía lista de espera. Me registré todo. Esperé más de media hora y al final no pude entrar. Entonces ya me vine a un restaurantito a comer algo. Porque ya en un ratito, en 1 hora empieza mi abordaje. No, perdón, en 1 hora empieza mi abordaje. Entonces viene a comer algo rapidito, a tomar algo rapidito. Y seguimos con la última parte ya para llegar a nuestro destino final. Así que, la tribu, vamos a darle. Bitácora del Capitán de Aventura. Acabo de terminar de comer. Estoy cayendo, tribu, de verdad estoy cayendo. Falta 1h30 para el vuelo. Yo creo que ya vamos a empezar a abordar como en una media hora. Pero falta 1h30 para el vuelo y ya no encuentro qué hacer. Me estoy cayendo dormido, literal me estoy cayendo dormido. Les dije, no es fácil el dormir pocas horas y aguantar todo el día hasta la noche. Pero yo sé que mañana ya voy a estar adaptado. Pero no encuentro qué hacer y ya no puedo tomar café porque ya son prácticamente las 7. Ya son prácticamente las 7. Entonces tomo un café, ya no voy a dormir. Entonces ya va a haber valido madre todo lo que hice. Pero pues aquí estoy en el aeropuerto. Esperando. Y ya, pero bueno, estamos en el último jalón, tribu, estamos en el último jalón. Esa comida me sentó muy bien. Y pues nada, es seguir aguantando. Ya estamos en la recta final. Pero ya llevo casi 20 horas, no, más de 20 horas que salí de casita. Listo, ya anunciaron mi puerta, ya llegué a la puerta. Ahora sí ya vamos a abordar en unos momentitos. Y oigan, dato, ya este videoblog ya prácticamente está llegando a su fin, pero recuerden que datos muy importantes: 1, mantenerse hidratado; 2, comer, mantenerse bien alimentados porque todo eso es energía; y tratar de dormir horas acorde al destino al que están yendo. Y como cuarto punto, no tomar alcohol ya que nos deshidrata. Entonces para mí esos son los 4 puntos más importantes para evitar el jet lag. No les voy a mentir, sí estoy cansado, ahorita sí estoy cansado, pero la verdad es que ahorita que llegue voy a caer rendido y ya mañana despierto tempranito y ya estoy adaptado al horario. Entonces son un par de horitas que hay que sacrificarse a comparación de arrastrar al jet lag 1, 2, hasta 3 días a algunas personas. Entonces una por otra. Pero bueno, vamos a abordar unos momentitos y nos vemos en Praga. Se logró. Hemos llegado por fin al último destino, que es Praga. Son las 11:30 hora local, menos 8 horas, son las 3:30 en casita en Mérida. Prácticamente ya hicimos las 24 horas de vuelo, 4 horas entre vuelos, escalas y todo. Pero ya, por fin hemos llegado a nuestro último destino, tribu. Voy a agarrar mi maletita, voy a pasar migración y ahora sí a empezar a disfrutar este viaje, que también les voy a estar compartiendo por aquí en el canal y también en las redes sociales. Así que nada, tribu, eso ha sido todo por esta aventura de videoblog de 24 horas viajando. Espero que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido un par de cositas para que si a ustedes les llega a pasar esto, pues también sepan qué hacer en estas situaciones. Y pues nada, tribu, bienvenidos a República Checa.